elegir un sustituto. En la práctica es muy difícil que la única decisión sea casi maquillar, ¿no?, algo que ha pasado hoy, que estamos viendo esa imagen del furgón llevando a Santos Cerdán, nada menos que secretario de organización, ratificado hace 2 minutos, ¿no? En la práctica y el plan hasta ahora, según fuentes que siguen en la dirección, es que efectivamente no pueden hacer un cambio que solo afecte a la Secretaría de Organización. Tiene que haber un cambio profundo en la dirección que afecte a todo el equipo, esos cargos que rodeaban a Santos Cerdán y que previsiblemente se puedan mover. Tiene que haber 2 tipos de medidas, unas las que afecten al partido y otras las que afecten al gobierno, medidas anticorrupción. Las del partido pueden estar incluidas en el discurso que dé Pedro Sánchez en ese comité federal, y las del gobierno el 9 de julio en la comparecencia esperada de Pedro Sánchez. Es un comité funeral, iba a decir, un comité federal en el que asisten 300 personas, en el que asisten críticos como García Paje, y el que es el más duro para Pedro Sánchez, porque digan lo que digan, es que la imagen de quien lo era todo en el PSOE, Santos Cerdán, hace menos de 3 semanas, ahora mismo hay un vacío y no se puede separar partido de gobierno. Cerdán no es Ábalos. Ábalos, cuando detienen a Koldo García, es un exdiputado y es un diputado ex de todo lo demás. Santos Cerdán es el secretario de organización hace 3 semanas. Es el número 2 de Pedro Sánchez, el muñidor de la investidura, el quien interlocuta con Carles Puigdemont. Él, hablando de este lawfare hoy ante el juez, claro que yo creo que ha cabreado al juez, pero él intenta reivindicar su papel de hombre de gobierno, que es lo que va a complicar su futuro inmediato también para Pedro Sánchez. Pero las responsabilidades yo creo que va a ser muy difícil que veamos de aquí al sábado, y por más que diga Montero, Ana, aquello de ¿cómo dice? Pues casi poseída por Cospedal, esa persona de la que usted me habla, que ya no dice ni el nombre. Ya Santos Cerdán no es conocido en el PSOE. Ahora por mucho que diga eso, es inevitable que la imagen esté el sábado en el comité federal. Bueno, es que fíjense, esa imagen, mientras estaba explicando Pilar Velasco, esa es la imagen de esta mañana, cuando Cerdán salía de su casa. Luego vamos a ver cómo ha ido el día, y se dirigía hacia el juzgado con esa misma indumentaria, aunque luego no ha entrado con esa bolsa que veían al Supremo. Sí ha hecho su abogado. Cuando un altísimo cargo del peso de Santos Cerdán entra en prisión, por experiencia sabemos que puede detonar las estrategias procesales, que cambia a la persona que está dentro, no se queda inmóvil. No sabemos qué va a pasar a partir de ahora, pero Santos Cerdán como poco ha sido el hombre de esta legislatura. Las conversaciones políticas que haya tenido negociando la amnistía, por ejemplo, claro que pueden tener un impacto para el gobierno. Pero incluso no tan recientes. Hoy con Pérez Medina comentábamos cómo en su declaración ha dicho varias veces, ha mencionado varias veces las primarias del Partido Socialista, por ejemplo, que comenzó tras las primarias de 2017, tras poner en marcha el equipo de trabajo en las primarias. Ha hablado de gastos durante las primarias que había del movimiento coche. Es evidente, la imagen de quienes iban en el coche. Cuando nos ha llevado la declaración a la política, claramente. Cuando él está en el terreno de la política y Benet Salellas parece que sigue la estrategia del juicio. O por lo menos, como tenéis consenso en la mesa, mandando recados, ¿no? Mandando recados, o sea, es que hoy hemos publicado que Koldo se reúne una semana. Marcharon a sus domicilios. El caso de Santos Cerdán no ha sido así. Él salía, como le hemos visto antes, de su domicilio por la mañana y así entraba en el Supremo. Señor Cerdán, buenos días. ¿Se reconocen los audios? ¿Cobré usted comisiones ilegales? Bueno, insultos ahí en la puerta, Pilar Velasco, y iba a decir el cambio de rostro. En realidad, Santos Cerdán ha sido bastante coherente. Nuestro compañero Torá, nuestro compañero Bastida, un montón de gente que ha estado en la puerta estos días. Él siempre decía, os voy a atender. Es verdad que se nos dijo, creo que fue Pachi López, ¿no? Va a explicarlo, va a dar una rueda de prensa que nunca existió. Hoy, como bien sabe Pérez Medina, ha dicho, voy a hablar. Claro, le han metido en la cárcel, no va a hablar. También su abogado ha dicho que iba a hablar y Benet Salellas tampoco nos ha explicado nada. Es decir, el silencio en este caso pues es bastante llamativo y obligatorio, ahora ya en el caso de Cerdán. Sí, hoy por lo que sea no ha podido ser. También lo dijo Santos en el Congreso el día que estaba en el escaño leyendo el informe de la UCO. Se iba buscando con el buscador Santos Cerdán las presuntas mordidas, los contratos con Acciona. Estuvo casi 1 hora leyendo su informe. Dijo que iba a hablar después, dijo que iba a entregar el acta, que finalmente la entregó, y no hubo rueda de prensa, no hubo explicación y no la ha habido hoy. Es verdad que el silencio de Santos Cerdán es elocuente, porque podía haberlo hecho a través de entrevistas, como lo ha hecho Ábalos o el propio Koldo, que desde los pocos días de su detención, recordar que ya estaba haciendo tour mediática por medios de comunicación y dio muchísimas entrevistas. Está guardando silencio y eso genera, imagino que inquietud en el gobierno, cuanto menos. Digo
Santos Cerdán, Santos Cerdán. que está guardando silencio, entonces no sabemos cuál va a ser su estrategia de comunicación. Entiendo que no va a seguir por donde está siguiendo su abogado, por la parte de lo niego todo, hay una conspiración política, esto es lawfare porque no tiene ni pies ni cabeza. El juez podía haber resuelto este auto de prisión, como hemos visto en otras ocasiones, hay indicios criminatorios suficientes, posible destrucción de pruebas, citar algún ejemplo y mandarlo a prisión. Y ha hecho una exposición poniendo sobre la mesa, no habíamos oído hablar al juez sobre la aplicación del contrato, del 45%, de las grabaciones. No sabemos cómo va a responder a eso Santos Cerdán. Si esas personas jurídicas, esas otras posibles empresas, consultoras, relaciones que haya tenido Santos Cerdán, que fue quien metió a Koldo en el Ministerio de Fomento, no se nos olvide, no sabemos si eso lo va a aclarar en algún momento o va a querer poner lo que coloquialmente en la corrupción se llama el ventilador y señalar quién más estaba cerca de él, porque solo no podía estar. Él iba a hablar, porque bueno, muchos nos hemos quedado con las ganas. Yo la última vez que hablé con él por mensaje fue el 18 de junio y me dijo que sí, que me atendió cordialmente, pero que él antes iba a declarar. Que primero declararía y luego ya hablaría. No se esperaba que del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, iba a ir directo a Soto del Real. Esto me llama muchísimo la atención, porque nosotros no sabemos lo que ha hecho Cerdán. Nosotros, los que estamos aquí, los que están en casa, no tenemos ni idea. Pero si alguien ha hecho algo, como dirían... Desde luego que él es el único que sabe lo que ha podido hacer. Juez, ¿no? Pero él lo que le ha dicho siempre a su entorno más próximo es que es totalmente inocente. Claro. Estamos hablando de un secretario de organización que duerme en prisión y de otro que no sabemos si lo va a hacer. El anterior, claro, porque las magnitudes... Bárcenas llegó estando ese partido en el gobierno, además, que no había pasado. Y él en el cargo. Bárcenas llegó a tener 50 millones de euros en Suiza, que no estamos en esas cifras de momento, pero el pozo político de esta historia es enorme, porque es que son la mano derecha y la mano izquierda, y el que sucedió al otro y el secretario de organización. Yo creo que Sánchez, yo siempre veo un paralelismo con Felipe González 93-96, que fue un infierno al final, que casi se arrepintió de haber ganado las elecciones del 93. Yo cuando Pedro Sánchez habla de 2027 me parece eso que está como años luz y que es completamente insostenible. Y por cierto, en cuanto a posible sustituto de Santos Cerdán, que es importante, suena que puede ser una mujer que tiene, no sé si habrá muchas voluntarias, pero es verdad. Se habla de PSC, se habla de PSPV, en el caso de ambas mujeres. Yo tengo la intuición / información que están deseando que no suene el teléfono. Claro, porque es un momento muy ingrato para aceptar ese cargo. Pero por lo que quería decir, es verdad que las mujeres... Como decía, en la unidad de quemados, claro, tú que conoces bien también, pasar, como decía Jorge, del Congreso de los Diputados prácticamente y del cargo que tenía, porque es que ha sido ratificado hace nada directamente a Soto del Real, no es la primera vez que vemos que provoca un shock, pero claro, no ha ido injustamente, es decir, la prisión preventiva está prevista, ¿no?, en nuestro ordenamiento jurídico. Sí, pero en cualquier caso Santos Cerdán y su personalidad es una incógnita. Alguien que ha tenido la capacidad de generar tal credibilidad y confianza en los suyos para que el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, una semana antes, en entrevista con Alsina, dijera: pongo mi mano en el fuego por Santos Cerdán, que esa fórmula ya habían aprendido a que hay que mejor que desterrarla. Lo hizo Félix Bolaños. Super Santos le llamó Zapatero, también pocos días antes, cuando la información rebosaba, no solo de sus presuntas irregularidades, los contratos con Acciona, incluso el caso de Leire Díez, que le explotó 2 semanas antes del informe de la UCO. Por tanto, digo que es una incógnita su personalidad, porque ha sido capaz de mantener una doble vida muy opaca desde hace 10 años. Desde el 2016 que montó esa empresa, el juez reconstruye también muy bien esa cronología. Te corto un momento, que está saliendo ahora mismo el presidente Zapatero en ese acto en Madrid. Ahí vamos a escuchar, a ver si responde algo. 20 años de orgullo, 20 años de amor, 20 años de libertad. Santos Cerdán, ¿está siendo negociado? Ahí lo intentan Andrea Balbini y José Luis Torá, nuestros compañeros que estaban esperando al cierre de ese acto. Ha recibido un premio, en el homenaje a Cerolo, un premio que recibía el presidente Zapatero, pero que no ha querido responder, y me dicen que no ha sido el único. Ahora lo vamos a ver. Perdona, Pilar, que estabas diciendo justo... Decía que es una incógnita, claro, esa personalidad. Por la doble vida, pero fíjate que es doble vida directamente proporcional, que no inversamente, a cómo ha cambiado también el discurso. Mira, vamos a recordar lo que Montero, la vicepresidenta Montero, decía hace no mucho y hace no nada sobre esa persona de la que usted me habla. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán, pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también
pongo la mano en el fuego. Tranquilidad, nosotros no esperamos ninguna cuestión particular de la declaración del señor Santos Cerdán. Si me apuran, pues invitarle a que colabore con la justicia, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, ponernos a su disposición para que desarrolle todas las investigaciones que crea oportunas. Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final. Hemos pasado de magnífica relación, amigo, un aplauso, pongo la mano en el fuego, a, decíamos de broma, por decirlo de alguna manera, está poseída por Cospedal y ya ni siquiera